Capítulo 301. Ciudad del Amanecer. Dawn City era una ciudad capital, y también fue la primera ciudad colonial en Planet Norma. Xiaolin siempre había pensado que Dawn Academy de donde provenía el nombre de Dawn City, pero resultó que Dawn City en realidad se estableció antes que la academia. Esto fue bastante diferente de Judge Academy. Los estadounidenses ya habían buscado la ayuda de los británicos para establecer una academia de colonos antes de que declararan su independencia en la Tierra, mientras que New Washington solo se construyó después de su independencia. Dawn City tenía una historia muy larga, prácticamente habiendo sido testigo de los más de 200 años de su historia en el planeta Norma. Incluso si su expansión se detuvo gracias a la guerra contra los orcos, siguió siendo una de las ciudades más grandes y más grandes del planeta. La ciudad tenía más de 1 millón de habitantes. Puede que el número no sea mucho en la Tierra, pero en el Nuevo Mundo, incluso contando las ciudades nativas, hay muy pocas ciudades que lleguen al 1 millón de habitantes. Al igual que el resto de las academias, la población de Dawn City fue ocupada principalmente por los nativos. Como colonos que venían de años luz de distancia, su número nunca llegaría a ser lo que tenían los nativos. Además de los ciudadanos naturalizados que cayeron bajo el gobierno de Dawn City, también había una gran cantidad de comerciantes de fuera de la ciudad. Dawn City era una ciudad costera con un puerto muy grande. Las diversas razas del Nuevo Mundo solían hacer gran parte de sus negocios allí. Anfumin tenía un conocimiento muy profundo de la ciudad. Era un conversador bastante interesante y rápidamente se ocupó del tema. Armó haber luchado duro en la ciudad durante más de 50 años antes de ser tan exitoso como él. Su tono estaba lleno de orgullo. ¿No se le asignará automáticamente un trabajo después de graduarse? Xiaolin preguntó con curiosidad. Anfumin había dicho que tenía muchas carreras diferentes después de graduarse. Un aventurero, un registrador, un hotelero y, en su punto más bajo, incluso trabajó en los muelles. Con sus palabras autocríticas, ese tipo de trabajos eran extremadamente vergonzosos para un colono. Xiaolin sintió que la academia no dejaría a alguien que había sido educado durante tantos años para hacer ese tipo de trabajos. Ah, todavía eres demasiado joven. Anfumin dijo sin malicia, dijo con una pizca de pesar. La historia de nosotros los colonos debe analizarse en dos partes. Los primeros 100 años vieron mucha guerra y cada colono era muy valioso. Necesitaban mano de obra en todas partes. Además, la guerra significaba que no se podía conar fácilmente en los nativos, por lo que a todos se les asignó algo justo después de graduarse. Haciendo una pausa por un momento, continuó. Desde que se armó la ley de la inmortalidad, se armaron varios tratados, lo que básicamente significa que la guerra sería muy rara, por lo que todos comenzaron a enfocarse en la expansión y su economía. La academia, naturalmente, aún nos asignaría trabajos después de la graduación. ¿Pero realmente cree que un trabajo que gana menos de $2.000 nuevos al mes sería significativo? Ah, vine al Nuevo Mundo para disfrutar de mi vida, pero ¿cómo podría comprar casas, sirvientas y mujeres sin dinero? Por eso necesitaba dinero mucho. Anfumin declaró, sin ocultar el hecho de que era un cazador de dinero. La verdad era que Xiaolin entendía que la mayoría de las personas que eligieron quedarse en la academia probablemente tenían el mismo objetivo. Cualquiera que estuviera obsesionado con la moral probablemente ya había sido devuelto a la Tierra durante el examen de ingreso. Los colonos eran básicamente nobles en los territorios de los colonos, y no era diferente en Dawn City. Sin embargo, incluso los nobles se dividieron en los que tenían poder y los que no lo tenían. En más de 200 años, ya existía un statu quo establecido. Con tantos de ellos, alguien necesitaba estar en el lado perdedor al final. Es por eso que la gente comenzó a rechazar los trabajos asignados por Dawn Academy, eligiendo abrirse su propio camino. Algunos de ellos simplemente estaban llenos de un sentido de aventura y optaron por dejar la academia para explorar por sí mismos. Anfumin fue considerado una de las personas más exitosas de ese grupo. Gracias a sus grandes contribuciones escales todos los años, gran parte del nivel superior de la academia tenía buenas relaciones con él, lo que le permitía tener la libertad de viajar dentro y fuera de la academia y establecer conexiones. Xiaolin no tenía tanta experiencia como Anfumin, por lo que mostró algo de admiración después de escuchar todo, pero Anfumin lo rechazó. No hay nada que envidiar. Tu futuro es mucho más brillante que el mío. Eres solo un primer año, pero ya eres capitán. Terminarás como jefe de un regimiento en el futuro, e incluso podrías ser dueño de un territorio tú mismo. La Academia Dawn solo tenía 6 regimientos en total, por lo que los sociales eran bastante limitados.
Fue diferente durante la guerra, ya que la mayoría de ellos se alistaban después de graduarse gracias a no tener otro lugar a donde ir, pero después de la guerra, apareció una situación incómoda donde los oficiales comenzaron a superar en número a los soldados regulares, lo que llevó a que el número de oficiales fuera sacrificado. Todavía había nobles, por lo que no podían ser soldados regulares como los nativos. Xiaolin lo pensó, y definitivamente no estaría dispuesto a ser tratado de la misma manera que a los nativos. Preferiría dejar el ejército en ese momento. Con ese pensamiento, Xiaolin comenzó a comprender el significado de la carta personal de nombramiento del decano. Los dos se acercaron mucho más después de la conversación y el carruaje llegó rápidamente a la parada. Time-san luego comenzó a desvanecerse del carruaje. Al salir del carruaje, los rayos del sol brillante golpearon su rostro cuando una ola de aire fresco lo golpeó. Podía escuchar el sonido de las olas, lo que indicaba que la puerta interespacial estaba cerca del mar. Mirando hacia arriba, pudo ver el mar azul ilimitado. Había innumerables barcos de carga moviéndose, los muelles llenos de actividad. Xiaolin respiró hondo varias veces. El nuevo mundo no tenía rastro de contaminación y el aire puro era extremadamente reconfortante para sus pulmones. A pesar de que Dawn Academy estaba en un espacio que imitaba al nuevo mundo, pero como era una dimensión de bolsillo, el espacio era demasiado pequeño y había una sensación de asfixia después de permanecer allí durante mucho tiempo. La plataforma en la que estaban parados era bastante amplia. No parecía haber nadie más que tropas completamente blindadas. Las puertas interespaciales estaban fuertemente custodiadas por todas las academias. Xiaolin incluso notó una torre de resurrección de color plateado a unos cientos de metros de distancia, pero no era muy grande. Anfumin sonrió y dijo: Dawn City tiene 2 torres de resurrección. Este fue el que se construyó inicialmente, pero otro más grande se construyó en otro lugar ya que cubría un área demasiado pequeña. Sin embargo, no destruyeron este, dejándolo como respaldo. Después de bajarse del carruaje, se sometió a un control de seguridad como de costumbre, verificando si tenía los permisos adecuados y que no traía ninguna mercancía restringida. Sin embargo, Anfumin parecía ser un habitual allí y no se sometió a los mismos controles. El tipo incluso sacó un billete de $100 y se lo metió en la mano al oficial. Este último le dio una sonrisa antes de despedirlo. Capítulo 302. Anfumin. Un carruaje tirado por caballos ya los esperaba fuera de la estación. El conductor hizo una reverencia a Anfumin, abriéndole la puerta mientras se movía más adentro, indicándole a Xiaolin que lo siguiera. Eso llevó al conductor a mirar a Xiaolin. El interior del carruaje estaba amueblado con suave piel de animal. Se encendieron velas perfumadas. La fragancia parecía que incluso podría eliminar la fatiga y el frío. Planet Norma estaba actualmente en primavera, por lo que afuera hacía bastante frío. El carruaje comenzó a moverse lentamente. Más exactamente, era un carruaje de unicornio. El carruaje estaba siendo tirado por 2 caballos blancos como la nieve con alados cuernos negros en la cabeza. Xiaolin había aprendido en la clase de historia que los unicornios eran un animal que provenía principalmente del país elco. Dado que los elfos nunca vendieron criaturas vivientes, los unicornios en el mercado a menudo eran robados, por lo que los precios no eran baratos. Este chico realmente sabía cómo divertirse. Al mirar el extravagante carruaje, Xiaolin no pudo evitar sentirse impresionado. Las carreteras estaban limpias y había varias tiendas a ambos lados. Esta ciudad no perdió ante New Washington de ninguna manera. Xiaolin notó rápidamente la principal diferencia entre las dos ciudades. Las carreras en las calles fueron muy variadas. Había visto enanos, elfos, humanos nativos, demonios e incluso algún que otro orco. ¿Por qué están los orcos aquí?, preguntó Xiaolin. No hay enemigos eternos, solo venecios eternos. Los orcos son bastante atrasados en lo que respecta al comercio, por lo que necesitan nuestra ayuda en ese frente. Anfumin tenía una mirada codiciosa, demostrando que él también había hecho bastante ese tipo de negocios. El Century Casino estaba ubicado en la parte más concurrida de Dawn City. El edificio de 3 pisos y forma ovalada era bastante grande. Originalmente podían entrar por una entrada lateral, pero Anfumin quería que Xiaolin viera el casino correctamente, por lo que entraron por el frente. El primer piso era un salón extremadamente grande, lleno hasta los topes de gente. La mayoría de los juegos eran los comunes que se encuentran en la Tierra, y por sus atuendos, la mayoría de los clientes eran nativos. Parecía que la propia gente de la Academia Dawn no jugaba en el primer piso. La aparición de Anfumin provocó una parada repentina en el ruido.
Xiaolin notó que incluso los nativos lo miraban con algún tipo de respeto. Anfumin tenía una expresión en blanco, volviéndose hacia Xiaolin después de un momento antes de susurrar. Si quieres jugar, dirígete al segundo piso. El primer piso no es adecuado para ti. Somos nobles, después de todo. El segundo piso se parecía bastante al primero, pero parecía mucho mejor. El segundo piso servía solo a los privilegiados, que eran los colonos. Por supuesto, había algunos nativos entre ellos, pero todavía estaba dominado por los de su propia especie. Anfumin descartó su indiferencia anterior, y su sonrisa volvió a aparecer en su rostro. Prácticamente, todos los que pasaban lo saludaban con seriedad. Xiaolin podía decir que Anfumin ni siquiera reconocía a la mayoría de ellos. Solo una pequeña minoría haría que Anfumin se detuviera e intercambiara algunas palabras, incluso presentando a Xiaolin. Sin embargo, la mayoría de ellos no parecían interesados en él en absoluto. A lo sumo, lo felicitarían después de escuchar que fue el vencedor del grupo de juego de estudiantes de primer año. Después de algunas maniobras, finalmente, llegaron al tercer piso, que era el superior. Comparado con el segundo piso, este piso parecía mucho más lujoso. Los suelos estaban cubiertos con gruesas alfombras de piel y las paredes estaban decoradas con valiosas joyas. Los asistentes eran todas mujeres vestidas con los vestidos de seda. Sí. ¿Quieres algún servicio especial? Dímelo. Tengo mujeres de muchas razas diferentes aquí. Anfumin hizo una sonrisa sugerente. Xiaolin puso los ojos en blanco. Pasemos a los asuntos sociales. Anfumin se encogió de hombros, dirigiéndose directamente a la cocina privada en el piso superior. Sacó una tarjeta de cristal de un cajón y dijo: esta es una tarjeta bancaria, tiene 1,2 millones de dólares nuevos después de deducir impuestos. Si no hay problemas, reme aquí. Con una pausa, Anfumin se golpeó la cabeza, sonriendo. Oh, casi lo olvido. Esta carta puede comprobarse con energía interna o fuerza mental. Se puede usar en cualquier lugar con un banco, ya que tal cantidad en efectivo probablemente sería demasiado inconveniente. Xiaolin tomó la hermosa tarjeta e intentó verter un poco de su fuerza mental en su interior. El cristal se iluminó con los números 1.200.000. ¡Qué fascinante! Xiaolin exclamó antes de remar. El documento que ofreció Anfumin, verificando que había recibido su dinero. Con eso, concluye este orden del día. Felicitaciones por convertirse en el millonario más joven. Fumin no sabía que Xiaolin dividiría el dinero con Son Junlan, y Xiaolin obviamente no lo reveló. ¿Cuáles son tus planes después de esto? ¿Regresas a la academia? Preguntó Fumin. Probablemente me informe primero al ejército. Xiaolin recordó que Yu Mei le había dicho que le informara inmediatamente después de alcanzar el rango hierro negro. Conozco bastante gente en el ejército. Dígame si encuentra alguna dificultad. Xiaolin asintió en agradecimiento, pero no pudo evitar sospechar. Actuaba con demasiado entusiasmo para alguien que solo era un estudiante de primer año. Xiaolin realmente había entendido desde el principio que la tarjeta bancaria podría haberle sido entregada en la academia, y ni siquiera necesitaba que Anfumin lo hiciera personalmente. ¿Por qué el hombre quería mostrarle tanto respeto? Probablemente identificando la sospecha de Xiaolin, Anfumin se dio una palmada en el estómago, revelando una profunda sonrisa. Cuando dijo: cuando entraste hace un momento, deberías haber visto cómo actuaban todos. ¿Por qué crees que fueron tan amables conmigo? Porque eres rico. Esa es definitivamente una de las razones, pero definitivamente no soy el más rico de la ciudad. Esas gentes épicas e incluso legendarias de la ciudad tienen riquezas que incluso yo envidio. Anfumin se sentó y dijo: es porque sé cómo invertir. Todas esas personas son personas influyentes hoy en día, pero no eran nada cuando se graduaron por primera vez. En ese momento, les di una mano y ahora estoy cosechando las recompensas. Fumin ni siquiera trató de ocultarlo. Básicamente, le estaba diciendo a Xiaolin que tenía fe en Xiaolin y que estaba invirtiendo en él, brindándole varias formas de apoyo. Xiaolin no necesitaba hacer nada ahora, pero Anfumin definitivamente esperaba su ayuda en el futuro. No era de extrañar que Anfumin fuera tan rico y estuviera tan bien conectado ahora. Su perspicacia era notable. Xiaolin abrió mucho los ojos al darse cuenta, pero negó con la cabeza. Aprecio tu generosidad. Aunque no sé qué tipo de ayuda me pueden brindar, espero poder confiar en mí mismo. Capítulo 303. El sexto regimiento, 1. La respuesta de Xiaolin no cambió la expresión de Anfumin en absoluto. El dueño del casino mantuvo su sonrisa, asintiendo con comprensión, como si fuera algo común.
El hombre incluso le había ofrecido a Xiaolin su carruaje para que se dirigiera al ejército, pero fue rechazado. Xiaolin podía más o menos adivinar que Anfumin definitivamente no se le acercó solo. Probablemente estaba planeando acercarse a todos los monitores de este año. Como él mismo dijo, la inversión ahora no tenía ninguna garantía sobre lo que rendiría en el futuro. Anfumin no se molestó en ocultarlo, pero Xiaolin no quería ser solo un rico comerciante en el Nuevo Mundo. Los ejércitos de Dawn City estaban situados al sur de la ciudad. Los edificios tenían un estilo chino antiguo. No había mucha gente que saliera o entrara. La carta de nombramiento de Xiaolin pasó por varios controles, pero cuando dijo que estaba buscando al comandante Yumei, recibió miradas de sorpresa. El sexto regimiento. Es el edificio de la esquina. Una mujer joven respondió a Xiaolin. Su rango era teniente. Su curiosidad fue evidente cuando escuchó a Xiaolin mencionar al sexto regimiento. No pudo evitar preguntar. ¿Perteneces al sexto regimiento? ¿Hay algún problema? Supongo que no sabe que el sexto regimiento se acaba de establecer. Xiaolin pensó un poco y recordó que Yumei había mencionado solo eso, así que asintió. La curiosidad era aún más evidente ahora, pero también parecía llevar una mirada de lástima. ¿Te acabas de graduar? Aún no. Solo estoy en mi primer año. ¿Qué? La mujer parecía estar sufriendo un derrame cerebral. Xiaolin dejó escapar un seco kou y rápidamente se disculpó. Los alrededores eran básicamente territorio del ejército. Cada regimiento tenía su propia área. Dando vueltas mientras caminaba, rápidamente se encontró frente al sexto regimiento, y finalmente entendió por qué recibió tantas miradas extrañas en el camino. Era 1 metro cuadrado y ores y vegetación crecían en todos los rincones. Los árboles viejos permanecieron verdes incluso en primavera. El ambiente no estaba mal. Como colonos nobles, naturalmente no se quedarían cortos en ese departamento. Sin embargo, la mirada de Xiaolin cayó solo en el edificio decrépito en el medio y su rostro se contrajo. El edificio solo tenía sus cimientos, y había muchos ladrillos a su alrededor, lo que indica que todavía estaba en construcción. La construcción parecía haberse detenido, dejando un remanente de aspecto extraño. Xiaolin sintió que había venido al lugar equivocado, pero alguien lo llamó justo cuando estaba a punto de irse. «Oh, Xiaolin. ¿Realmente eres tú?» Yumei se acercó desde el patio vecino. No pudo evitar exclamar cuando vio a Xiaolin. No podía creerlo cuando alguien dijo que me estabas buscando antes. ¿Realmente has alcanzado el rango hierro negro? Lo alcancé hace 2 días. Ah, Mayor Yu, este es de patio jaja, eres realmente algo. El decano dijo que tenías mucho potencial, pero realmente no lo creí al principio. ¿De qué sirve un novato que ni siquiera puede venir al Nuevo Mundo? Sí, tienes razón, pero esta es la base de operaciones del sexto regimiento. ¿Acabas de venir a Dawn City? ¿Has comido? Está bien, definitivamente no lo has hecho. Ven, te invito hoy. Yumei estaba obviamente muy entusiasmada, pero no le dio a Xiaolin la oportunidad de hablar. Constantemente había transeúntes que volteaban la cabeza y miraban, y alguien que estaba familiarizado con Yumei incluso sonrió y saludó. «Oh, comandante Yu, ¿realmente reclutaste a alguien?» «Jaja, por supuesto. Mi regimiento fue creado por el propio decano. ¿Cómo podrían no tener a nadie?» Xiaolin quería decir algo, pero la mujer era extremadamente fuerte. Era imposible escapar de su agarre en la muñeca. Acababa de llegar por unos minutos, pero Yumei ya lo estaba arrastrando a la fuerza. Después de media hora, una habitación dentro de cierto restaurante se llenó de platos familiares, como pato asado y similares, pero el olor era algo extraño. Ya se había acostumbrado al buet en la academia, por lo que los platos allí eran bastante desagradables. Yumei ya se había acostumbrado, tragando la comida mientras decía, los chefs del Nuevo Mundo son todos nativos. Incluso si hacemos todo lo posible para enseñarles, las diferencias culturales significan que nunca podrás comer auténtica comida china, pero te acostumbrarás rápidamente. Era como si la comida china en el extranjero nunca supiera como la que tenían en China. Xiaolin suspiró antes de decir, dejando eso de lado, ¿la comida seremos solo nosotros dos? Los platos llenaron la mesa, pero Xiaolin y Yumei eran los únicos allí. Yumei hizo una pausa y dijo, relájate, tengo un gran apetito, así que no se desperdiciará. De todos modos, no cuesta mucho. Los ojos de Xiaolin se crisparon, diciendo con cierta exasperación. Lo que quiero decir es, ¿realmente no me vas a presentar a todos los demás? Xiaolin había venido esta vez por 2 razones. La primera fue la promesa que le hizo a Yumei.
El segundo era presentarse primero a los demás miembros del sexto regimiento. Eventualmente terminarían en guerra juntos, por lo que conocerse de antemano no era una mala idea, pero Yumei no parecía molestarse con eso. ¿Todos los demás? No tiene sentido hacerse amigo de los otros regimientos. En realidad no son tan importantes. El apetito de Yumei era realmente impresionante. Se estaba atiborrando de un gran trozo de carne mientras hablaba. Me rehero a nuestro regimiento. Soy capitán del sexto regimiento, ¿no debería presentarme a mis camaradas? Xiaolin no pudo evitar ir directo al grano. Yumei tragó la carne, limpiando el aceite de su boca mientras se reía. Eso es completamente innecesario. Por el momento, los únicos miembros sociales del sexto regimiento somos tú y yo. La cara de Yumei era bastante indiferente mientras continuaba comiendo, quería decírtelo después de unos días, pero ya que preguntaste, lo diré ahora. Como colonos, tenemos privilegios especiales y nunca seríamos soldados regulares como lo son los nativos. Seguro que lo entiendes. Xiaolin asintió. La sonrisa de Yumei era algo extraña. Los regimientos primero a quinto también lo entienden, por lo que nuestra gente suele ser oficial mientras recluta a nativos como soldados. Sin embargo, el sexto regimiento es diferente. Los soldados que reclutamos son directamente de la clase privilegiada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Capítulo 304. El sexto regimiento, 2. Xiaolin sabía lo que Yumei quería decir con eso, pero al mismo tiempo, estaba bastante sorprendido de que el sexto regimiento fuera en realidad una unidad militar formada utilizando colonos como soldados. ¿Alguien se registrará? Xiaolin inmediatamente se arrepintió de haber hecho esa pregunta. El problema estaba claro para que él lo viera. Yumei se encogió de hombros y se rió de sí misma. Por eso te dije que somos las únicas dos personas en este regimiento por ahora. Por lo general, la universidad asignaba a los estudiantes a su trabajo después de la graduación, pero tales asignaciones no eran obligatorias. Ninguno de los estudiantes era idiota, y cualquiera que se viera asignado a un regimiento como ese se negaría inmediatamente sin dudarlo. Usando a Anfumin como ejemplo, los estudiantes pueden sentir que comenzar es mejor comenzar su propio negocio y ganar mucho dinero en comparación con ser un soldado. No sorprendió que todos tuvieran una expresión tan extraña durante la investigación en el cuartel general militar anterior. Resultó que Xiaolin era el segundo miembro del sexto regimiento. En otras palabras, era un tonto. ¿Por qué el decano quiere formar un regimiento así? ¿Es por lealtad? Xiaolin no estaba tratando de cuestionar la decisión del decano y simplemente tenía curiosidad sobre las razones para hacerlo. El tema de la lealtad entre los ciudadanos naturalizados siempre ha existido, y esto es algo natural. No importa cómo tratemos a los lugareños o cuánto les lavemos el cerebro y los eduquemos, porque nuestra naturaleza como forasteros nunca puede cambiar. Es comprensible que algunas personas se opongan a nosotros, pero como han pasado tantos años, problemas como este no son tan graves como al principio. La lealtad es inútil ante la fuerza y los intereses personales. Desde la creación de la ley de la resurrección, el dominio de las academias coloniales se ha estabilizado gradualmente en varias áreas. Si bien hubo quienes permanecieron insatisfechos por ello, la supresión absoluta y los niveles apropiados de indulgencia aseguraron que nadie se atreviera a rebelarse abiertamente. Los soldados civiles naturalizados se convirtieron gradualmente en la tendencia principal en muchos de los lugares que estaban bajo control. Incluso los caballeros dragón águila, el regimiento más fuerte de Judge Academy, tenían una proporción relativamente alta de terrícolas a pesar de que ocupaban solo un tercio de todo el regimiento. A medida que el mundo se vuelve más pacífico, menos personas querrían unirse al ejército. La ideología es sorprendentemente consistente en todas partes a pesar de que estamos en un mundo diferente. Xiaolin estaba un poco arrepentido. Casi todos en el ejército se opusieron a la propuesta inicial, pero el decano obligó a aprobar la resolución. Aunque es imprudente que todos se expresen, hay demasiadas personas que están esperando vernos hacer el ridículo. Yumei habló de una manera bastante deprimida, pero una ligera mueca acompañó sus palabras. Al final, agregó, esos bufones míopes. No comprenden el significado de la decisión del decano. Tarde o temprano, se arrepentirán. El corazón de Xiaolin dio un vuelco y bajó un poco la voz, ¿se está preparando el decano para una guerra futura? Yumei continuó comiendo y no se comprometió con su pregunta. Xiaolin, sin embargo, lo tomó como una armación silenciosa, y pensó en la idea audaz pero aterradora que se le había ocurrido antes. La llave y la cerradura.
El sumo sacerdote que huyó del Nal de la guerra había dominado la habilidad de la ley de la resurrección. Además, los elfos probablemente también habían obtenido una muestra completa de la torre de resurrección durante la guerra con los orcos hace 100 años. Incluso podrían haber capturado al hombre que tenía el conocimiento de la construcción de la torre de resurrección. Ese hombre no era otro que el abuelo del joven capitán sentado frente a Xiaolin. Si se tomaran en consideración esas dos facetas en su conjunto, solo podría significar una cosa: la guerra. Desde el tercer examen mensual, Xiaolin tomó en consideración la posibilidad de una guerra e incluso lo discutió con el presidente del sindicato estudiantil. Al final del día, todo fue pura especulación. Todo el mundo de los colonos no entraría en pánico simplemente por una suposición aleatoria, especialmente cuando Xiaolin no pudo presentar ninguna evidencia adicional para respaldarlo. Si tal guerra realmente estallara en el futuro algún día, los colonos, como invasores del tiempo y el espacio, no solo se enfrentarían a una o dos razas, sino a todo el planeta Norma. Continuando, debes asumir esta misión y responsabilidad ahora que el decano me ha conado. ¿Qué misión? Reclutamiento. ¿Has visto alguna vez una tropa con solo 2 comandantes? Es lamentable que los graduados tengan sus propios factores a considerar, lo que dificulta que se unan a nosotros. Xiaolin se dio cuenta de lo que estaba tratando de decir y se sorprendió un poco. ¿Estás sugiriendo que reclutemos directamente de los estudiantes de la academia? ¿Es esto realmente factible? En términos de procedimiento, quiero decir. Si mal no recuerdo, no podemos dejar la universidad antes de graduarnos. Cosas como reglas y regulaciones se crean para que puedan ser burladas. ¿Por qué diablos más puedes sentarte aquí? En el sentido más estricto, todos los que ingresan a la academia son considerados como reserva. En tiempos de crisis, la academia tiene derecho a reclutar a todos en el ejército. Mucha gente ya ha olvidado esta regla después de que terminó la guerra con los orcos. En realidad, cualquiera que se gradúe de la academia tendría al menos 4 años completos de experiencia a través del examen mensual. Su fuerza fundamental en sí misma era ciertamente adecuada, pero Xiaolin pensó en personas como An Fumin, que poseía una gura gorda después de divertirse durante años. Si An Fumin realmente fuera al campo de batalla, estaría dando su vida por nada, incluso si le quedara mucha vida útil. Después de todo, todos pasaron demasiado tiempo viviendo en paz. Aparte de aquellos estudiantes de primer año que nunca habían experimentado las dificultades de la colonización inicial, quizás aquellos que habían pasado por la tragedia de guerras pasadas incluso han comenzado a olvidar gradualmente todo ese sufrimiento. ¿Qué opinas? Escuché que también eres un monitor de la clase de primer año. ¿Hay algún candidato de primer año adecuado que pueda recomendar? Puede ser un poco difícil manejar las cosas con el sindicato de estudiantes, pero no es del todo irreal que los estudiantes se alisten en el ejército siempre que el decano tenga algo que decir al respecto. Después de haberse llenado de comida y bebida, Yume finalmente comenzó a ponerse manos a la obra mientras se hurgaba los dientes. Sin embargo, Xiaolin miró las sobras frías de la mesa del comedor y su rostro se contrajo incontrolablemente. El apetito de la mujer era absolutamente aterrador y Xiaolin apenas movió sus palillos durante la comida. ¿Por qué debemos elegir entre estudiantes de primer año? Los estudiantes de segundo y tercer año también están bien, siempre y cuando esté seguro de que tienen la capacidad. La razón por la que se selecciona a los estudiantes de primer año es porque son más maleables. También me gustaría enfatizar que mi visión preliminar para nuestro sexto regimiento es la calidad sobre la cantidad. Idealmente, debería limitarse solo a estudiantes talentosos. Xiaolin se quedó un poco sin palabras. Los estudiantes talentosos no vinieron por docenas, y solo hubo algunos de ellos en todo el año. Bueno, por supuesto que sé que eso es imposible. De todos modos, sería mejor no tener a nadie que reclutara a algunos estudiantes decentes, así que no aceptes a nadie con una fuerza promedio. No hay necesidad de estar demasiado ansioso por ello, pero debe recordar que puedo otorgarle esta autoridad. Si ve a alguien adecuado, tiene la autoridad para alistarlo directamente en el ejército. Generalmente hay decenas de miles de personas en un regimiento. ¿Estás seguro de que hay suficientes alumnos en toda la escuela? Xiaolin dudaba que la mujer fuera siquiera conable. Oh, bueno, de acuerdo con mi plan tentativo, el sexto regimiento no tendrá más de 1000 personas, pero espero que los miembros de este ejército no sean más bajos que el rango oro en el nivel más bajo. Incluso si aún no han alcanzado ese nivel, al menos deben tener ese tipo de potencial.
La idea de Yumei de construir el sexto regimiento dejó a Xiaolin con muchas dudas y ni siquiera estaba seguro de si esa idea vino de Yumei o del decano. En cualquier caso, al ser uno de los únicos comandantes de ese regimiento, tuvo que mostrar cierto esfuerzo para cumplir con su deber. Capítulo 305. Provincia de Plata. Hasta ahora, el sexto regimiento no tenía miembros a excepción de 2 comandantes solitarios en el mayor Yumei y el capitán Xiaolin. Por convención, se suponía que cada regimiento tenía su propia base dedicada, pero el sexto regimiento era el único que no tenía ninguna. La razón de eso fue simple: falta de fondos. Yumei se veía muy angustiado e irritable cuando se trataba de eso, incluso hasta el punto de gritarle a algunos militares de alto rango. Habían retenido deliberadamente una gran cantidad de fondos con el argumento de que había muy pocos miembros del sexto regimiento. Sin el dinero, ni siquiera se podría construir una base, razón por la cual Xiaolin solo vio un edificio a medio construir que detuvo la construcción cuando se acercó. La asignación de fondos de los militares siempre ha estado bajo el control de esas viejas y obstinadas bolsas, y el decano tampoco puede intervenir. Aunque se vieron obligados a hacer concesiones para formar el sexto regimiento, todavía tienen que ponernos las cosas difíciles deliberadamente. HMPH. En sus manos, Dawn Academy será derrotada tarde o temprano. Yumei murmuró algunas frases y no dijo nada más. Xiaolin no sabía mucho sobre los altos mandos de la Academia Dawn, y Yumei tampoco parecía muy ansioso por dejarle entrar demasiado. Después de que Yumei terminó, sus ojos entrecerrados evaluaron todo el cuerpo de Xiaolin y su mirada parecía ser bastante inapropiada. Xiaolin agarró su ropa inconscientemente y de repente se dio cuenta. No, es de extrañar que esa mujer pareciera tan entusiasmada ese día. Con su red de inteligencia, obviamente no fue un problema para ella descubrir que él acababa de ganar mucho dinero. No se puede hacer. El dinero es mío. Ni siquiera pienses en ponerlo en tus manos. Jeje, como lo que dijiste antes, también eres miembro del sexto regimiento. Tus beneficios solo aumentarán cuando el regimiento se expanda en el futuro. Aunque ahora solo eres un capitán, todavía se te considera como uno de los fundadores del regimiento. No creo que esta sea la intención del decano. El decano es un anciano que tiene las manos ocupadas todos los días. No tendría tiempo para lidiar con asuntos tan triviales. Me conó la autoridad total, pero no puedo conjurar dinero de la nada. Yumei parecía un poco molesto. De hecho, Xiaolin simpatizaba con Yumei. Ser comandante de regimiento sonaba bastante bien, pero era bastante deprimente para un regimiento no tener miembros ni dinero. Sin embargo, a pesar de lo comprensivo que era Xiaolin, no estaba preparado para usar sus fondos privados de cualquier manera. A pesar de que todavía tenía que averiguar cómo gastar su dinero, creía que habría muchas formas de usarlo en el futuro. Dejando a un lado todas las demás cosas, el agua vital sola ya le costaría una enorme suma. Si no puedes producir dinero mágicamente, entonces también podrías robarlo, sugirió Xiaolin con amargura. Los ojos de Yumei se iluminaron de repente. Prácticamente golpeó la mesa y se puso de pie mientras exclamaba: «Buena idea». Los labios de Xiaolin se crisparon y dijo impotente: «¿Vas a robar un banco?» «Tonterías, por supuesto que no». Yumei le puso los ojos en blanco y luego volvió a sentarse. Ella se rió disimuladamente y dijo: «Pero siempre podemos robarle a alguien más. Para que conste, el planeta Norma es muy diferente de la Tierra. Las guerras son frecuentes aquí y es caótico en muchos lugares. Dime, ¿cuánto sabes realmente sobre la situación en torno a nuestra colonia?» Xiaolin sabía todo eso desde su lección inicial de geografía, ya que todo era conocimiento obligatorio para que los estudiantes de primer año lo aprendieran. Las colonias bajo la jurisdicción directa de Dawn Academy tenían a Dawn City como su centro. Había un total de 10 ciudades de diferentes tamaños, y el área total era equivalente a aproximadamente el tamaño de una provincia en la Tierra. Dawn City estaba ubicada en el extremo sur, adyacente a un mar sin N en varias otras direcciones. El noroeste bordeaba indirectamente el territorio de los orcos. Fue etiquetado como indirectamente limítrofe, porque los tritones estaban intercalados en el medio. Sin embargo, ni los orcos ni la Academia Dawn se tomaron en serio esa raza débil. Desde la guerra con los orcos, Dawn Academy se dio cuenta de la importancia estratégica de esas zonas de amortiguamiento. Ya no oprimieron a los tritones e incluso los apoyaron según correspondía. Bordeando la colonia de la Academia Dawn al noreste había un área del tamaño de 2 provincias.
Ni los terrícolas de la academia ni los lugareños podían reclamar allí su reclamo. Dawn Academy una vez intentó integrar esa área para expandir la colonia, pero realmente fracasó debido a la intervención de múltiples partes. Había una mezcla de delincuentes y gente honesta en esa área, y muchas academias coloniales también tenían sus fuerzas de apoyo allí. Para decirlo sin rodeos, allí se enfatizó el equilibrio y el equilibrio. Los intereses de todos estaban divididos por igual y siempre era fácil lidiar con las cosas. Sin embargo, nadie debería esperar realizar ninguna integración, ni siquiera Dawn Academy. Si fueran tan audaces como para comenzar cualquier interferencia militar, se encontrarían con una estricta oposición de las otras academias, incluida la Judge Academy. El estado y la fuerza general de la Academia Dawn disminuyeron considerablemente después de la guerra con los orcos, y también hubo mucha oposición interna, lo que les dejó poco capital con el que lidiar. Con el tiempo, el área quedó completamente sin control. La razón por la que esa área fue tan valorada fue porque era la única área donde se ha excavado metal estelar en todo el planeta Norma. Lo único que Xiaolin sabía sobre el metal estelar era que era un material raro y valioso que tenía aplicaciones extremadamente importantes en muchos campos. Todos podían aceptar la extracción conjunta del recurso, pero la monopolización por parte de una sola fuerza era completamente inaceptable para todos. Ahí era donde Yumei iba a hacer una fortuna. Aunque Xiaolin piensa que esta mujer era un poco loca, el plan podría no ser imposible. Después de pensarlo un poco. Los poderes fácticos eran abundantes allí, entrelazados y superpuestos, siendo el poder y la fuerza la única forma de vida allí. También era bastante común que los delincuentes se volvieran unos contra otros. Tan pronto como Xiaolin le deseó éxito a Yumei, la mujer frunció el ceño y dijo en un tono serio. Sin embargo, personalmente no puedo exponerme. Me temo que tendré que conar en ti. ¿Eh? Después de todo, soy considerado un funcionario del gobierno y mucha gente sabe quién soy. Habrá todo tipo de problemas innecesarios si alguien me reconoce allí. Pero solo soy un estudiante de primer año de rango hierro negro. No. Es porque eres un estudiante de primer año de rango hierro negro que eres más adecuado para esta tarea. Si no hubiera sido por la expresión seria de Yumei, Xiaolin casi habría volteado la mesa y se habría ido. Yumei explicó rápidamente, esa área se llama la provincia de Plata. ¿Sabes por qué es eso? Yumei respondió a su propia pregunta. Porque hay regulaciones no escritas en esa área. Los rangos de oro están prohibidos. Los rangos de plata prácticamente pueden salirse con la suya allí, pero el hierro negro y el bronce son los rangos más comunes allí. Tu nivel y tu identidad te harán menos notorio. ¿Los rangos de oro no pueden entrar? Se podría decir que esto es un compromiso de la Academia Dawn, dijo Yu impotente. Después de todo, Silver Province está al lado de nuestra colonia, y nadie quiere tener una bomba de tiempo a su lado mientras duermen, ¿verdad? Bajo la premisa de que no se hará ninguna integración en esa área, el resultado del compromiso NAL fue que no se permitió que nadie por encima del rango plata estuviera allí. Finalmente, el lugar pasó a llamarse Silver Province como una especie de advertencia. Capítulo 306. Mensaje de Lilith. El coraje de Yumei era encomiable, pero cuando mencionó haber cometido un robo en la provincia de Plata, no podría estar sugiriendo que en realidad se interponen en el camino de las caravanas y las roban. A pesar de que era difícil rastrear a la gente en un lugar tan caótico, no era tan difícil para las diversas fuerzas encontrarlo si le ponían un objetivo e investigaban el asunto sin piedad. Necesitamos robar a esas bandas de bandidos. Debido a la ubicación única de Silver Province, a las bandas de bandidos les gusta mucho realizar sus actividades allí, tanto que incluso establecieron una base allí. ¿No los aniquilarán las fuerzas de las academias? Lo hicieron al principio, pero incluso la hierba vuelve a crecer en la pradera una vez que el viento apaga el fuego, dijo Yumei con impotencia. Dado que los retornos son demasiado altos y las transacciones de Star Metal a menudo implican grandes sumas de dinero, no han sido lo suficientemente valientes como para hacerse con el Star Metal hasta el momento. No tienen reparos en lo que respecta a las caravanas ordinarias, y aunque las diversas fuerzas las han reprimido repetidamente, finalmente llegaron a un cierto entendimiento tácito. No arrebates ninguna de mis caravanas en mi dominio. Xiaolin frunció el ceño. Yumei estaba dando a entender claramente que las academias coloniales, a pesar de decir que eran aliadas, en realidad todavía estaban compitiendo hasta cierto punto. Solo protegían las caravanas pertenecientes a su propia academia, y el destino de las caravanas de otras academias no tenía nada que ver con ellos.
Quizás todas las academias tuvieron la misma idea. Pero incluso si planeas robar a otro bandido, seguirá siendo muy difícil. No puedes estar pensando seriamente que una persona del rango hierro negro como yo puede matar a todos los bandidos a la vez. No tengo la intención de dejarte ir solo. Puede elegir los miembros de su propio equipo entre los que se pueden implementar para las asignaciones. De hecho, tengo mucha información sobre ese grupo de bandidos de mi trabajo anterior. Te ahorrará mucho tiempo. Yumei ofreció una moneda de cambio tentadora al proponer que parte de la propiedad saqueada podría reservarse para el uso personal de Xiaolin, además de insinuar que su riqueza podría llegar a las decenas de millones. Sin embargo, Xiaolin fue lo suficientemente prudente como para solicitar más tiempo para pensar detenidamente. La intención original de Xiaolin era negarse. Hablando fundamentalmente, sintió que no era lo suficientemente fuerte como para moverse con confianza allí a pesar de que Yumei dejó en claro que las bandas de bandidos eran muy débiles. Solo estaban alrededor del rango hierro negro o bronce como máximo, porque aquellos que estaban realmente en el rango plata habrían sido requisados por varias fuerzas y no se rebajarían al nivel de bandidos. Como resultado, estaba preparado para dejar pasar a Yumei por el momento y retrasar lentamente las cosas después de eso. El hecho de que se dejara a un individuo para que se hiciera cargo de los gastos militares fue suficiente para demostrarle a Xiaolin que el llamado sexto regimiento era muy poco conable. Si no fuera por la carta de nombramiento del decano, habría querido irse de inmediato. Sin embargo, esa línea de pensamiento cambió después de 3 días. Después de despedirse de Yumei, Xiaolin originalmente iba a quedarse en Dawn City por 2 días más y deambular casualmente. De todos modos, no le faltaba dinero, y todo en el Nuevo Mundo era una novedad para él. Aunque el sexto regimiento prácticamente no tenía nada, Xiaolin experimentó los beneficios de la clase privilegiada por primera vez. En particular, su condición de comandante le dio el privilegio de hospedarse gratis en el mejor hotel de la zona central. Dawn City era diferente de la segregación regional basada en funciones de New Washington, en que adoptó una estructura en forma de anillo. El anillo más cercano al centro fue el primero en construirse, por lo que contaba con unas instalaciones funcionales más completas y un entorno mucho mejor. Fue una alusión a la modernización en la Tierra. Se dijo que el primer anillo permitía que solo la clase privilegiada entrara y saliera, y el plan inicial de Xiaolin era disfrutar de un par de días de vida en el lujo. Sin embargo, en la madrugada del tercer día, Yumei despertó a Xiaolin, que aún dormía. Antes de que pudiera expresar su insatisfacción, sus ojos somnolientos notaron que Yumei estaba igualmente enojada después de haber sido perturbada mientras dormía. Aparentemente, a ella también la habían despertado. Dawn Academy acaba de transferir una solicitud de comunicación urgente. Originalmente quería esperar a que regresaras antes de decírtelo, pero el sindicato de estudiantes parece tomarte muy en serio. Por esa razón, la solicitud de comunicación me fue transferida en el último minuto. ¿Solicitud de comunicación urgente? ¿Quién es? El presidente. Los ojos somnolientos de Xiaolin se abrieron de par en un instante, ya que tenía una buena impresión del presidente con cara de bebé. Yumei llegó a la sala de comunicaciones y tuvo que utilizar la tecnología de comunicación espacial para contactar con la Academia Dawn. No hace falta decir que el alto costo, naturalmente, tendría que ser asumido por Xiaolin, pero tuvo la suerte de no carecer de dinero nunca más. Inicialmente estaba bastante desconcertado sobre qué llevó al presidente a contactarlo usando la costosa comunicación espacial en lugar de esperar a que regresara. Sin embargo, una vez que se conectó la llamada, el presidente simplemente dijo con calma: Lilith te está buscando. Xiaolin se quedó atónita durante más de 10 segundos y no salió de él hasta que el presidente transfirió la llamada a Estados Unidos y Lilith apareció en la pantalla virtual. Dijo medio en broma: Lilith. Me sorprende que hayas iniciado esta solicitud de comunicación. No me estás persiguiendo para saldar mi deuda, ¿verdad? En ese entonces, consultó a Lilith sobre cómo mejorar su talento y terminó debiéndole mucho dinero porque le pidió que le ayudara a pagar la mitad de la cuenta. Por supuesto, el dinero ya no era un problema para él. Encontramos su rastro aquí. Lilith no estaba de humor para bromas y tenía una expresión seria en su rostro. Él. Asabanor. Xiaolin no estaba tan sorprendido. Asabanor era el alma del sumo sacerdote del antiguo reino del trueno. Se había escapado con ellos en The Final Land y no dejó rastros después de eso. Xiaolin creía que Judge Academy habría comenzado una búsqueda total, aunque no esperaba que hubiera noticias tan pronto. ¿A dónde fue él? Xiaolin tenía mucha curiosidad. Provincia de Plata.
La mandíbula de Xiaolin cayó y quiso decir. No puede ser tan casual. Oh, probablemente no sepas sobre Silver Province, está a poca distancia de la colonia de Town Academy. No, 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 lo sé, Xiaolin interrumpió a Lilith rápidamente y frunció el ceño. Lo encuentro un poco extraño. ¿Por qué iría el sumo sacerdote a Silver Province? Esa también es una pregunta que estoy tratando de resolver. Está bien, entonces ¿por qué me estás buscando? Xiaolin podía más o menos adivinar por qué Lilith pidió hablar con él, pero fue bastante difícil para él aceptar el hecho. Espero que usted también pueda participar en esta investigación, dijo Lilith sin rodeos. Xiaolin podía entender sus razones. Después de todo, él y Lilith eran los únicos que habían entrado en contacto con Asabanor medio muerto, medio vivo. Además, sus talentos de nivel SS y Lilith podrían resultar útiles cuando se trata de él. Xiaolin todavía estaba muy reacio porque Judge Academy lo había engañado antes y casi le costó su libertad personal. No le importaba ayudar a Lilith, pero si ella representaba la posición de Judge Academy en el asunto, entonces sería mejor discutirlo más. Habiendo evitado muchos problemas problemáticos en los últimos días con su retórica de déjame pensarlo, quiso usar la misma táctica de demora nuevamente cuando escuchó la voz meligua del presidente. Lo aceptaré en nombre de Xiaolin, pero estoy seguro de que tú de todas las personas entenderías las circunstancias únicas de la provincia de Plata, Lilith. Esto solo puede ser una cooperación privada, y las fuerzas sociales no intervendrán. Lilith, esperamos que seas la única persona de Judge Academy que ingresará a Silver Province. Si alguien más viene, me temo que Dawn Academy tendría que sospechar de las verdaderas intenciones de Judge Academy. Capítulo 307. Tentador Chendao. El presidente de la Unión de Estudiantes habló con tanta rectitud que Xiaolin frunció el ceño cuando lo escuchó. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, Lilith agitó la mano y respondió con una gran sonrisa. No hay problema. De todos modos, es demasiado pesado para otras personas venir. Lilith estuvo de acuerdo con tal alegría que Xiaolin se quedó atónito de nuevo, pero su comunicación terminó justo cuando estaba a punto de decir algo. Como era de esperar, el costo fue alto, pero Lilith fue quien lo pagó. Sin embargo, la comunicación entre Xiaolin y el presidente del sindicato estudiantil aún estaba en curso, y parecía que la otra parte no tenía la intención de colgar. Xiaolin guardó silencio por un momento, pero pronto tomó la iniciativa de preguntar. ¿Por qué le pediste a Lilith que viniera aquí sola? El rostro del presidente volvió a la sonrisa habitual cuando se enfrentó a Xiaolin. La provincia de Plata es especial porque es difícil que intervenga cualquier fuerza. El equilibrio se romperá si hay demasiada gente, y es posible que no entiendas entiendo. Xiaolin respondió, pero al final, solo pudo suspirar con una sonrisa irónica. De hecho, lo que Xiaolin realmente quería preguntar era si Dawn Academy haría lo mismo. Anteriormente en New Washington, Judge Academy no dudó en involucrarse en disputas y detenerlo simplemente bajo la sospecha de que era un talento de nivel SS. También se rumoreaba que Lilith era un talento de nivel SS, así que Dawn Academy no haría nada si entraba en su colonia. Aunque Lilith no parecía ser demasiado intrigante, tampoco era una idiota. Definitivamente había predicho los posibles peligros que podrían ocurrir, pero se atrevió a tomar la iniciativa para solicitar su ayuda. ¿Fue porque Asabanors era demasiado importante para Judge Academy, o simplemente Lilith no se preocupaba por su propia seguridad? Después de la tormenta en New Washington, Judge Academy nunca anunció la aparición de Asabanor al mundo exterior por temor a la reacción de los lugareños. Sin embargo, se había solicitado una orden de arresto conjunta entre los miembros de cada universidad. De hecho, aparte de Judge Academy, las otras academias también tenían un gran interés en el asunto, aunque su preocupación era de Final Place en lugar de Asabanor. Xiaolin tenía miedo de los problemas, pero como ya se había decidido, se esforzaría por completarlo meticulosamente. Una gran fuerza conlleva una gran responsabilidad, y eso era algo que él entendía muy bien. Aunque su fuerza todavía estaba en el rango hierro negro, su estatus dentro de la academia era bastante especial. Todos lo trataban con cortesía, ya fueran los líderes del año o el presidente del sindicato estudiantil, pero él no era tan narcisista como para creer que se debía a su propio encanto o personalidad. La razón fue simple. El decano lo valoraba y lo cuidaba con sutiles disfraces. Xiaolin estaba muy agradecido con el anciano a pesar de que solo lo conoció una vez. Por lo tanto, Xiaolin no rechazaría la oportunidad de hacer algo por Dawn Academy. Había que hacer muchos preparativos por adelantado.
Según el presidente del sindicato de estudiantes, el resultado de las negociaciones con Judge Academy fue que Lilith iría directamente a Silver Province en lugar de pasar por Dawn City. Para decirlo sin rodeos, el lado estadounidense no se sentía demasiado cómodo si tenía que ir primero a Dawn City. Sin embargo, tomar esa ruta tomaría muchos días, así que mientras tanto, Xiaolin regresó a la academia y comenzó a estudiar la espada de luz. Fue uno de los libros de habilidades que trajo de New Washington. Dado que había alcanzado el rango hierro negro y había dominado el aura de la espada, le resultó mucho más fácil estudiarla de nuevo. Link Sword era una habilidad de combate real basada en el aura de espada ordinaria. Se podría producir suficiente fuerza letal comprimiendo, condensando y controlando el aura de la espada. Una habilidad como esa era realmente fácil de dominar, pero también se superponía considerablemente con otras habilidades de aura de espada. El aspecto más importante fue que las actualizaciones posteriores de la espada de luz requerían una cierta base de entrenamiento con hechizos, a pesar de ser una habilidad de matar puramente física. Aunque Dawn Academy no ofrecía un curso de este tipo, aún se podían encontrar libros sobre el tema en la biblioteca. Usando el sistema de batalla simulado, Xiaolin solo tardó 4 días en dominar la habilidad. El efecto de su genio académico LV2 estaba comenzando a manifestarse lentamente. Para las habilidades en las que sus atributos básicos han cumplido con los requisitos de aprendizaje, su ciencia de aprendizaje sería bastante alta. Durante su tiempo en Dawn City, Chen Dao de la clase 12 también había logrado con éxito el rango hierro negro. Llegó un poco más de una semana más tarde que Xiaolin, pero no generó demasiada sorpresa debido al notable logro anterior de Xiaolin. Chen Min y varios otros monitores estaban casi solo a unos pocos puntos del rango de hierro negro en términos de atributos, por lo que lo máximo que necesitarían para alcanzar ese rango probablemente serían unas pocas semanas más. Como resultado, incluso los estudiantes de último año estaban discutiendo lo maravillosos que eran los de primer año. En lo que respecta a la velocidad para llegar al rango hierro negro, el grupo actual de estudiantes de primer año era sin duda el mejor que Dawn Academy había visto jamás. Como era de esperar, compararte con otra persona solo te hará sentir inferior. Estaba un poco feliz al principio, pero luego me enteré de que ibas de nuevo a un viaje de negocios al planeta Norma. ¿Por qué no tengo este tipo de tratamiento? Después de regresar de su práctica de Light Sword, Xiaolin se sentaba en el salón del dormitorio y bebía una taza de té fuerte mientras leía el último número de Dawn Academy Evening News. Ocasionalmente se encontraba con Chen Dao y se preguntaba por qué este último de repente disfrutaba leyendo el periódico recientemente. Finalmente entendió por qué después de notar que la portada del periódico mostraba algunas bellezas elfas realistas. Los viajes de negocios son una molestia y podrías morir. No vale la pena aunque tenga una larga vida útil. Eres muy consciente de que perderás 20 años de vida cada vez que mueras en el Nuevo Mundo. Los viajes de Xiaolin al Nuevo Mundo habían sido de conocimiento público en el foro desde hace bastante tiempo, ya que había delegado a Wu Xiaoyue y Zhou Fen para que se ocuparan de los asuntos diarios de la clase 7. Chen Dao no envidió los viajes al Nuevo Mundo, sino más bien, porque quería ver a las hermosas mujeres de varias razas. Xiaolin le respondió a medias, pero tuvo un pensamiento repentino en su corazón. Él preguntó, ¿de verdad quieres ir al Nuevo Mundo? Demonios, sí lo hago. Chen Dao asintió como un pollo picoteando arroz. Sus ojos se iluminaron inmediatamente después de darse cuenta de que el tono de Xiaolin parecía sugerir que había una manera. Xiaolin tenía una mirada seria y solemnemente palmeó el hombro de Chen Dao. Preguntó con severidad. Te veo como alguien con excelentes aptitudes y potencial. Hay una oportunidad para nosotros de defender nuestro territorio colonial allí, así que ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad de asumir esta ardua pero gloriosa misión? ¿Eh? Chen Dao estaba aturdido. Xiaolin dejó escapar un seco coug y dijo más directamente. ¿Quieres unirte al ejército? ¿Alistarse en el ejército? ¿Podemos ir al Nuevo Mundo? El enfoque de Chen Dao era completamente diferente al de Xiaolin. Usted puede. El ejército tiene una autoridad especial y no está sujeto a las regulaciones escolares. Además, el ejército colonial a menudo necesita salir a realizar tareas. Las posibilidades de encontrar mujeres hermosas de todos los grupos étnicos son muy altas. Xiaolin sintió que era uno de esos viejos raros agitando una paleta frente a una niña, aunque en esa ocasión, no era una niña. Ok. Entonces me uniré al ejército. Chen Dao respondió alegremente e incluso culpó a Xiaolin por no decirle antes. El proceso fue tan huido que incluso Xiaolin quedó un poco estupefacto.
Chen Dao no era una persona astuta, o más bien, aún no había alcanzado la edad adulta. Conocer a las bellezas de varias razas era algo en lo que pensaba día tras día, por lo que la tentación era simplemente demasiado difícil de resistir. En cualquier caso, Xiaolin pensó para sí mismo que el sexto regimiento finalmente cambió de tener 2 miembros a tener 3. Capítulo 308. Hacia la provincia de Plata. Chen Dao fue engañado sin problemas para unirse al sexto regimiento antes de que Xiaolin se fuera al Nuevo Mundo. El proceso podría compararse con el uso de una paleta para engañar a una niña. Xiaolin ni siquiera le había explicado la composición detallada del regimiento a Chen Dao, pero el tipo no parecía demasiado preocupado por eso. Todo lo que le importaba era ir al Nuevo Mundo y conocer las bellezas de todas las razas. Yu Mei no estaba bromeando cuando dijo que le dio permiso directo a Xiaolin para reclutar miembros para el regimiento. Una vez que Xiaolin envió la información relevante a Yu Mei, recibió una respuesta en poco más de medio día. Sin embargo, tomaría algún tiempo establecer la identificación del oficial. ¿Identificación de oficial? ¿Estás diciendo que el sexto regimiento solo estará integrado por oficiales en el futuro? ¿Le gustaría que nuestro rango en el ejército fuera más bajo que el de los nativos? Xiaolin de repente se dio cuenta. Probablemente significaba que el regimiento era una especie de ejército especial, uno que estaba compuesto enteramente por élites reales. La identificación de oficial de Chen Dao fue enviada junto con la información sobre la provincia de Plata que Yu Mei mencionó anteriormente. Aunque más tarde se enteró de que Xiaolin fue allí debido a una misión diplomática, todavía le pidió repetidamente a Xiaolin que no perdiera la oportunidad de ganar dinero. Antes de su nombramiento como mayor del sexto regimiento, Yu Mei solía trabajar en la agencia de inteligencia antes, por lo que la información enviada a Xiaolin llegó en grandes cantidades. Todos ellos contenían información de antecedentes sobre las diversas fuerzas de Silver Province. Para decirlo sin rodeos, era para asegurarse de que Xiaolin prestara atención a aquellos a quienes podía presionar y a aquellos a quienes no debía provocar. Durante ese periodo de tiempo, el presidente del sindicato de estudiantes llevó a Xiaolin a conocer a muchas personas, del ejército, la agencia de inteligencia y el departamento de relaciones exteriores. Según las palabras de broma del presidente, se consideró que Xiaolin tenía algo de reputación, ya que incluso el presidente normalmente no tendría la oportunidad de interactuar con esas personas. La administración de la universidad y la propia colonia pertenecían a 2 organizaciones administrativas completamente diferentes, pero debido a que a menudo manejaban las cosas entre sí, el presidente todavía estaba relativamente familiarizado con esas personas. Debido a la naturaleza diplomáticamente cooperativa de la misión, muchas de esas personas tenían muchas dudas e incluso estaban perplejas acerca de Xiaolin. Aunque la Academia Dawn no tenía ningún interés en Asabanor, los secretos que se escondían detrás de ese sumo sacerdote eran tan reservados que prácticamente todas las universidades lo veían con gran curiosidad. Si no hubiera sido por la solicitud inequívoca del lead por Xiaolin, esos departamentos nunca considerarían enviar a un novato que acababa de estar en la academia unos meses en Silver Province. Ese tipo de actitud fue precisamente la razón por la que no fueron tan amigables al explicar asuntos específicos, y la atmósfera solo mejoró cuando el presidente estaba mediando junto a Xiaolin. La misión fue completamente diferente a la anterior asignación de Xiaolin en New Washington. Lo que hizo en el pasado no fue más que prestar un poco de ayuda, pero la próxima misión involucró muchos intereses, especialmente porque la investigación fue realizada en secreto por Judge Academy y Dawn Academy. Otras academias hasta ahora no habían tenido noticias. Por supuesto, Judge Academy inicialmente se mostró reacia a traer a Dawn Academy, pero sus manos estaban atadas porque Xiaolin era alguien que realmente había conocido a Sabanor. Detrás de cada departamento hay un complicado lío de relaciones impulsadas por los venecios. El decano tiene demasiadas cosas a las que prestar atención y hay algunas cosas que ni siquiera él puede manejar. El presidente también le explicó pacientemente a Xiaolin en privado. Pero puede estar seguro. Le mencioné esto al decano y él hará los arreglos. Después de que se hicieron los preparativos, Xiaolin partió con un equipo de investigación especialmente formado. Ese aspecto en particular dejó a Xiaolin sintiéndose un poco incómodo, porque aunque se dijo que el llamado equipo de investigación ayudaría en la investigación, era bastante seguro que estaban allí por razones de supervisión y porque estaban preocupados por él. Había 4 miembros en ese equipo de investigación especial, a saber, Zhao Manchen del Departamento de Asuntos Exteriores, Qin Zuo de la Agencia de Inteligencia, Ruan Feiyun de la Fuerza Militar y, por último, Xiaolin.
Debido al secreto de la operación, un grupo demasiado grande fácilmente atraería la atención de otras universidades. Se disfrazaron como un grupo de comerciantes que ingresaron a la provincia de Plata, contrataron a un cierto número de nativos locales, trajeron con ellos algunos carros grandes de mercancías y luego partieron hacia la provincia de Plata. El punto de partida de la caravana fue desde la colonia más cercana a Silver Province. Caminaron por la carretera durante unos 5 o 6 días y entraron en el territorio de la provincia de Plata después de cruzar una colina bastante baja. El grupo no habló mucho en el camino y solo tuvo algunos intercambios simples. Xiaolin no estaba familiarizado con ellos y los demás tampoco se conocían bien entre ellos. Cuando se trata de Asabanor, en realidad hemos estado cooperando con Judge Academy todo este tiempo, persiguiendo pistas y rastreando pistas basadas en el aura de los no muertos. Aunque es como encontrar una aguja en un pajar, nuestra suerte ha sido bastante buena. Kinzuo de la agencia de inteligencia fue el primero en hablar. Era un hombre que lucía un rostro sombrío todo el tiempo. El grupo estaba sentado en un gran carruaje tirado por unicornios. Aunque los elfos detestaban el uso de unicornios como herramientas, eran impotentes para evitar que esas criaturas se convirtieran en el medio de transporte más conveniente. Cuando Kinzuo habló sobre la energía de la muerte, Xiaolin, que se había apoyado contra la ventana para observar el paisaje exterior, retiró un poco la mirada y preguntó con cierta sorpresa. «Mayor Qin, ¿ha aprendido la nigromancia?» El rango de Kinzuo era el de un mayor, pero no hacía falta decir que estaba vestido solo de civil en este momento. Miró a Xiaolin sin comprender. «Tenemos que llamarnos por nuestro nombre aquí. Tienes razón, aprendí nigromancia. Debido a la singularidad de nuestro trabajo en la agencia, la inteligencia es de suma importancia. Ninguna inteligencia puede ser más concreta en este mundo que la de una persona muerta». El tono de Kinzuo era críptico, y aunque a las otras dos personas no les agradaba mucho, se despertó el interés de Xiaolin. Preguntó y escuchó con atención, ya que acababa de aprender sobre la nigromancia y todavía tenía mucha curiosidad sobre ese aspecto. Desafortunadamente, Kinzuo ya no dijo mucho, solo que no aprendió nigromancia cuando estaba en la Academia Dawn. De hecho, no importa cómo la Academia de Jueces trate con esa alma muerta. Nuestro ejército solo quiere determinar si tuvo algún contacto con los orcos o los elfos. Ruan Feiyun, del ejército, también era un mayor y tenía una fuerza de nivel plata. No pareció interesado en la pequeña excursión porque sintió que la posibilidad de que eso sucediera no era muy alta. La única razón por la que lo siguió fue porque se le ordenó que lo hiciera. Ah. Parece que tendré menos trabajo que hacer. Solo soy responsable de tratar con Judge Academy. Oiga, esta misión probablemente será muy sencilla, de lo contrario no seremos solo unos pocos de nosotros aquí. Finalmente encontró la oportunidad de interrumpir Zhao Manchen del Departamento de Relaciones Exteriores. Se podía ver que era más tolerante que los demás, y debió de resultarle incómodo permanecer callado durante el viaje. La intención original del equipo de investigación era simplemente obtener la información que necesitaban y, al mismo tiempo, supervisar y asegurarse de que Judge Academy no hiciera nada fuera de lo común. En cuanto a Asabanor, Judge Academy tenía la libertad de manejarlo como mejor les pareciera. La noticia que recibí es que Xiaolin había estado en contacto con Asabanor antes, de ahí su participación en esta operación. Ahora que lo mencionas, ¿qué tipo de persona es Asabanor? A medida que la conversación se abrió gradualmente, finalmente se trasladaron a Xiaolin. Aunque habían recibido información sobre Xiaolin antes de venir, contenía muy pocos datos. Cuando pidieron más, su consulta respondió diciendo que no tenían autoridad para ver más detalles sobre Xiaolin. Capítulo 309. Wildred Town. Esas tres personas que lo acompañaban eran personas de cierta influencia y estatus, pero ni siquiera pudieron acceder a los detalles de un estudiante de primer año. Eso los hizo increíblemente curiosos sobre Xiaolin, y aunque no le preguntaron directamente al respecto, tenían bastantes especulaciones sobre su identidad. Asabanor. Xiaolin entrecerró los ojos, como si estuviera recordando lo que sucedió. Después de una larga pausa, finalmente dejó escapar un suave suspiro. Es un loco. Los otros tres intercambiaron miradas, pero Xiaolin obviamente no estaba dispuesto a decir nada más. No era apropiado contarles a todos sobre las cosas que sucedieron en The Final Land y, además, Xiaolin no estaba exactamente seguro de cuánto sabían esas personas. Unos días después, llegaron a la primera parada del viaje. Wildred Town. Había más de una docena de pueblos de diversos tamaños en toda la provincia de Plata, y la población total superaba el 1.000.000, lo que representaba un área bastante grande.
La gente honesta existía junto con los cabrones, y casi todas las razas pasaban por allí. Los venecios del metal estelar eran tan tentadores que incluso los elfos no pudieron resistirlo. Wildretown es una ciudad cercana al área colonial de la Academia Dawn. No está de facto bajo nuestra jurisdicción, pero el alcalde aquí cuenta con nuestro apoyo. Kinzuo de la agencia de inteligencia tomó la iniciativa de hablar. Los otros dos ya lo sabían y esa declaración fue más por el bien de Xiaolin. Xiaolin también asintió. Sonrió y levantó los gruesos informes de información que tenía en la mano. Era el mismo que le pasó Yumei, el cual le leyó a lo largo de su tiempo en la carretera para aliviar el aburrimiento. Kinzuo no se sorprendió. Solía trabajar con Yumei en la agencia. Ella también era una loca, pero el decano la valora mucho. Xiaolin frunció los labios. Era una descripción bastante acertada de Yumei, ya que difícilmente podría ser considerada una persona cuerda si tuviera las agallas de descaradamente que él cometiera un robo en la provincia de Plata. De hecho, Xiaolin aún no se lo había contado a sus tres compañeros. Habiendo revisado la información de Yumei sobre los bandidos, parecía que esas personas no eran muy fuertes. Sin embargo, él no era rival para sus números, y atacarlos con una sola mano era un acto suicida. El gobierno y el orden de Silver Province fueron básicamente mantenidos por esos alcaldes. Aunque allí no se permitía ninguna forma de unicación, los alcaldes poseían poderes extremadamente amplios. Ellos eran los que manejaban los asuntos diarios, y los nobles locales eran tradicionalmente los que ocupaban ese puesto. Cuando las academias de la tierra se fortalecieron gradualmente, la mayoría de los alcaldes fueron apoyados por las diversas academias, lo que llevó a la complejidad de la esfera de influencia dentro de la provincia de Plata. Una vez en la ciudad, Xiaolin se bajó de su carruaje de unicornio, miró con curiosidad a la pequeña ciudad, que era aproximadamente del tamaño de un condado en la tierra. Era diferente de Dawn City y New Washington en el sentido de que conservaba muchas de las características del planeta Norma. Aunque las fuerzas allí fueron apoyadas por las academias coloniales, ninguna de esas academias intervino directamente con el desarrollo allí. En términos de características arquitectónicas, muchos de los edificios de formas extrañas eran más ornamentados que los edificios de Dawn City, pero estar ornamentados era todo lo que tenían. Xiaolin recordó su visita anterior, cuando el gordo Anfumin mencionó que el diseño estándar de los edificios de Dawn City era para que pudieran resistir un cierto grado de ataques con hechizos de largo alcance. Estaba claro que esos edificios sufrieron daños durante la guerra con los orcos. ¿El alcalde vendrá a recogernos?, preguntó el militar Ruan Feiyun. Usted debe estar bromeando. Estamos en una operación secreta. Para el mundo exterior, somos solo un grupo de comerciantes ordinario. Después de todo, el alcalde no es uno de nosotros, así que es mejor no molestarlo. Zhao Manchen, del Departamento de Relaciones Exteriores, negó con la cabeza y se negó. Durante los siguientes 2 días, el grupo de personas descansaría temporalmente y reponería sus suministros en Wildretown. Siempre que Xiaolin estaba libre, deambulaba por la calle para observar las verdaderas características locales del planeta Norma. La raza mayoritaria en ese pueblo eran humanos, pero eran los humanos indígenas locales. Su apariencia no era muy diferente a la de los terrícolas, pero sus diferentes estilos de ropa bastaban para distinguirlos de los colonos. Antes de llegar, Xiaolin ya se había puesto la ropa local. Aunque era bastante incómodo de usar y apenas podía manejar el vocabulario nórdico simple, muchas personas se acercaron a hablar con él en el camino. Cuando Xiaolin, cuyo dominio del idioma era mediocre en el mejor de los casos, no pudo entender lo que la otra parte quería expresar, algunos de ellos cambiaron su idioma y hablaron un chino terrible. Lo que dejó a Xiaolin bastante sin palabras fue que se acercaban a él para vender sus productos. Los productos a la venta incluían cosas como jabón y perfume, y Xiaolin lentamente comenzó a darse cuenta de que las marcas de jabón se estaban volviendo cada vez más familiares. Xiaolin se dio cuenta de repente y no pudo evitar limpiarse el sudor de la frente. El jabón fue claramente traído de la tierra con el papel de envolver rasgado. Los productos de la tierra fueron muy populares allí y, aunque la historia de la colonización abarcó más de 2 siglos, el primer siglo se pasó en la guerra. Durante el tiempo de paz que siguió, el comercio con los lugareños se fortaleció gradualmente. Además, la modernización de la Tierra fue un desarrollo reciente durante las últimas 2 décadas, con muchos dispositivos y productos que se abrieron paso gradualmente en el planeta Norma. Tal aspecto pasó desapercibido en la ciudad capital porque era un bastión colonial.
Sin embargo, fue dentro de esas pequeñas ciudades donde Xiaolin vio de primera mano el volumen de ventas de esas cosas. Las academias coloniales siempre se habían negado a iniciar un rápido desarrollo de la provincia de Plata. Hasta cierto punto, probablemente era para asegurar que el lugar tuviera un suministro de bienes lo suficientemente escaso como para que pudieran ganar más dinero. Después de rechazar varios intentos de realizar una venta, Xiaolin se molestó un poco. En realidad, no había nada que ver en la ciudad en sí, y además de los edicios locales y los nativos en el camino, muchos lugares tenían un fuerte carácter terrenal. Por ejemplo, Xiaolin eligió un restaurante local al azar para almorzar, y se quedó atónito con los nombres de las rebanadas de cerdo en salsa de ajo y el pollo gombao en el menú. Desafortunadamente, Xiaolin no estaba en Dawn City, donde los terrícolas ocasionalmente podían preparar los platos ellos mismos si estaban de humor. En Wildretown, esos platos fueron hechos en su totalidad por los lugareños por su cuenta, y el sabor fue simplemente todo tipo de sabores mezclados. Una cosa que sorprendió a Xiaolin fue que los cuchillos, tenedores y palillos siempre están disponibles en los restaurantes. Aprendió de las lecciones de historia que no existía tal vajilla en el planeta Norma, y todos ellos fueron básicamente traídos de la Tierra. Después de regresar por la noche, Xiaolin comprendió de repente que esos invasores de otro espacio y tiempo habían estado cambiando sutilmente muchas cosas en ese continente durante un período de 100 años. La seguridad en Wildretown no era tan mala, pero Qinzuo le recordó a Xiaolin que regresara a las instalaciones de su grupo de comerciantes antes del anochecer, de lo contrario no podrían garantizar su seguridad. Había bastantes personas en Silver Province que no tenían reparos en matar y robar a otros. Aunque es posible que no se atrevan a acercarse a un grupo de comerciantes bajo el estandarte de una academia colonial, individuos solitarios como Xiaolin se destacaron de manera prominente como forasteros, e incluso los terrícolas no se salvaron de personas como ellos. Capítulo 310. La niña de Wildretown. Debido al recordatorio de Qinzuo, Xiaolin se preparó para regresar antes de que el cielo estuviera completamente oscuro. El grupo de comerciantes que pretendían ser tuvo que quedarse en Wildretown unos días más hasta que llegara la Academia de Jueces de Estados Unidos. Basado en los resultados de discusiones previas entre las dos partes, el punto de encuentro fue Wildretown. Huelga decir que las Américas no estaban dispuestas a ir a una ciudad apoyada por Dawn Academy, pero claramente no tenían otra opción. Las calles de Wildretown estaban muy desiertas por la noche. La mayoría de las tiendas estaban cerradas a excepción de algunos pubs muy iluminados. Esa fue también una de las mayores diferencias entre una ciudad colonial, ya que los mercados nocturnos no existían en Planet Norma. Como resultado, Xiaolin escuchó rápidamente la voz clara de una disputa aguda y una súplica llorando en un callejón remoto no muy lejos. Los transeúntes que ocasionalmente pasaban por la calle miraban lastimosamente al callejón oscuro antes de murmurar algo que Xiaolin no entendía en absoluto. Finalmente, aceleraron sus pasos y se apresuraron a pasar de inmediato. Los nativos de ese mundo no parecían tener el hábito de ser entrometidos o buenos samaritanos. En primer lugar, Xiaolin estaba en una ciudad completamente desconocida y estaba allí específicamente para una misión. Por lo tanto, no quería involucrarse en asuntos secundarios, pero una ráfaga de pasos urgentes y gritos enojados se había acercado a él apenas después de dar algunos pasos. Antes de que Xiaolin pudiera reaccionar, una chica de aspecto sucio ya había salido disparada del callejón. Fue perseguida por un hombre musculoso y parecía bastante débil, tambaleándose y cayendo al suelo después de solo correr unos pocos pasos. El hombre obviamente tiene una cierta base en términos de fuerza, y se apresuró a agarrar a la chica en una carrera rápida. El hombre le arrebató la bolsa con forma de bolso que la chica sostenía con fuerza en la palma de su mano y maldijo en voz alta. Dado que sus palabras tenían algún dialecto local, Xiaolin solo podía entender cosas como tú, ladrón. Resultó estar capturando a un ladrón. Xiaolin entendió eso, pero el hombre pronto expresó su ira y comenzó a patear a la chica con hereza después de recuperar el bolso. La niña no pudo defenderse, por lo que solo pudo cubrirse la cabeza y acurrucarse en el suelo. Xiaolin se maravilló de cómo la niña no hizo ni un solo pío durante la prueba, a pesar de la inmensa fuerza del hombre. Prácticamente se podría pensar que ella no le tenía miedo al dolor. Sin embargo, desde la perspectiva de Xiaolin, pudo ver a la chica mordiéndose los labios pálidos con la poca luz que había allí. También hay una expresión de odio inconcebible en sus ojos. Xiaolin reconoció que lo movía la compasión, especialmente porque la niña parecía tener unos 10 años.
Independientemente de sus fechorías, definitivamente no sobreviviría la noche después de enfrentar los golpes y patadas del hombre. «Basta», gritó Xiaolin mientras caminaba, pero el hombre hizo oídos sordos. El hombre no lo entendió, por supuesto. Al igual que el chino de mierda que hablaban los vendedores ambulantes en la calle, el nórdico de Xiaolin era aún más horrible. Xiaolin repitió sus palabras más lentamente cuando se acercó. En esa ocasión, estaba seguro de que hablaba en el lenguaje adecuado, pero el hombre simplemente levantó la cabeza, lo miró con impaciencia y dejó caer una oración que Xiaolin también entendió. «No seas entrometido. Has recuperado tus cosas, así que déjala ir», persuadió Xiaolin pacientemente. «Habla tonterías de nuevo y también te golpearé». «Oh, bueno, perdóname». Entonces las palabras parecían incapaces de expresar verdaderamente la intención de uno en ese mundo. Xiaolin asintió, luego levantó el puño y lo golpeó directamente en la mejilla derecha del hombre. El hombre no era una persona débil, pero lo tomaron con la guardia baja y el ataque solo lo hizo retroceder unos pasos. Sin embargo, el poco tiempo fue suficiente para que Xiaolin apoyara a la niña que cayó al suelo. En ese momento, también se dio cuenta de que la niña tenía un rostro bastante delicado, y la razón por la que se veía bastante delgada probablemente se debía a la desnutrición. Su ropa estaba sucia y estaba mezclada con este barro y sangre. Parecía estar un poco confundida y el odio en sus ojos aún no había disminuido por completo. Cuando vio a Xiaolin, susurró un par de frases indescifrables. «¿Puedes correr?», preguntó Xiaolin. La niña guardó silencio y bajó un poco la cabeza. Xiaolin descubrió que su pie derecho estaba descalzo. Era otoño en el planeta Norma y la pequeña ciudad no tenía carreteras planas como las que tenían en la Tierra. Aunque el camino era una calle, todavía había bastantes piedras y grava en el camino. Al final, Xiaolin solo pudo suspirar. Vio al hombre feroz que corría y tomaba a la niña por las piernas. Después de respirar profundamente, activó su estado milagroso instantáneamente y convirtió todos sus atributos en agilidad. Luego, ejecutó su paso fantasma y, a los pocos minutos, el hombre musculoso se quedó muy atrás. Fue solo cuando Xiaolin se acercó a la residencia del grupo de comerciantes que desactivó el estado milagro. La dejó en el suelo de nuevo solo para descubrir que ella lo estaba mirando con una mirada extraña. Xiaolin no pudo evitar sonrojarse. Por su propia admisión, Xiaolin en realidad se sentía un poco abrumado. La rutina normal de los héroes que salvaron a una damisela en apuros sería alejar a los malos, pero desafortunadamente, Xiaolin entendió que había una gran diferencia en la fuerza en el momento en que atacó y golpeó al hombre. Si las cosas se complicaran, Xiaolin aún podría salir victorioso si conara en su talento y el estado del milagro, pero el propósito de Xiaolin de venir a Wildred Town no era pelear o causar problemas. Como resultado, no había otra alternativa, Xiaolin solo podía elegir darse la vuelta y escapar, aunque tuvo suerte de poder conar en su velocidad. Ser un ladrón nunca es lo correcto, pero el hombre también se equivocó por golpearte así. Como ya la había rescatado, Xiaolin sintió que debería terminar allí. Sin embargo, sintió que todavía tenía que educarla un poco antes de irse. La niña siguió callada y la mirada de desconcierto permaneció en sus ojos parpadeantes. Xiaolin pensó que no entendía, por lo que lo repitió 2 veces en chino y normés. Dado que Dawn Academy era la benefactora de Wildred Town, había muchos lugareños de habla china allí. La inexpresividad de la niña dejó a Xiaolin sintiéndose como si estuviera predicando a oídos sordos. La barrera del idioma era un verdadero problema. Empujó sus conferencias educativas de vuelta a su garganta y agitó la mano. El punto es, apresúrate a casa antes de que ese tipo te persiga. Y no robes más cosas. Xiaolin sacó $3 nuevos de $100 de su bolsillo y se los metió en la manita sucia de la niña. Ella no se negó, pero la mirada en sus ojos se volvió aún más extraña. Xiaolin miró su pequeño pie descalzo y le mostró $7 nuevos más de $100 después de reaccionar sobre ello por un momento. Cuando deambuló por Dawn City, descubrió que tenía bastante poder adquisitivo. Como mínimo, a la niña se le debería permitir comprar un par de zapatos, o eso creía él. Como nuevo rico, realmente no le importaba el dinero. Después de hacer todo eso, Xiaolin se dio la vuelta y se fue sin siquiera esperar a que la chica dijera una palabra de agradecimiento. En el fondo, sintió una cierta sensación de mérito y logro. Sin embargo, media hora después, Xiaolin llegó a la entrada del hotel donde se alojaba el grupo de comerciantes. Al darse la vuelta, sonrió amargamente al ver que la pequeña lo había estado siguiendo, aunque lo hizo manteniendo deliberadamente cierta distancia.